en el hemisferio sur, allí donde la Vía Láctea se derrama en su brillo más intenso, se oculta algo tan extraño, tan aterrador y al mismo tiempo tan hermoso que los astrónomos aún no pueden explicar completamente su naturaleza. Este es un objeto que ya casi se destruyó a sí mismo una vez, expulsando al espacio una masa equivalente a 10 de nuestros soles. Esta es una estrella que brilla 5 millones de veces más que nuestro astro rey. Esta es una bomba de tiempo capaz de transformarse en cualquier momento, dentro de 1000 años o mañana, en una de las explosiones más poderosas que nuestra galaxia haya presenciado jamás. Su nombre es Eta Carinae, y hoy emprenderemos un viaje hacia este monstruo cósmico para entender por qué científicos de todo el mundo no le quitan los ojos de encima, por qué ha reescrito los libros de texto de astrofísica y por qué su destino podría estar vinculado al futuro de la vida en la Tierra. Pero primero, necesitamos comprender exactamente dónde se encuentra esta estrella y cómo la humanidad llegó a conocer su existencia. La constelación de Carina es parte de lo que los antiguos griegos llamaban la nave Argo, aquella legendaria embarcación en la que Jasón y los argonautas zarparon en busca del vellocino de oro. La constelación era tan enorme que en el siglo XVIII, el astrónomo francés Nicolas Lois de Lacaille la dividió en 3 partes: Carina, la quilla, Pupis, la popa, y vela, las velas. Eta Carinae quedó situada en la proa de este mítico navío. Para los habitantes del hemisferio norte, esta estrella es prácticamente inaccesible. Se encuentra demasiado baja sobre el horizonte, y para la mayoría nunca se eleva por encima de la línea del horizonte. Pero para quienes viven al sur del Ecuador, Eta Carinae es uno de los objetos más brillantes del cielo nocturno. Al menos, así era a mediados del siglo XIX. Los primeros registros de esta estrella datan de 1677, cuando el astrónomo inglés Edmond Halley, el mismo por quien se nombró el famoso cometa, observó el cielo austral desde la isla de Santa Elena. Catalogó la estrella como un objeto de 4ª magnitud. Nada especial. Una estrella ordinaria entre miles de otras. Pero ya en la década de 1730, algo comenzó a cambiar. La estrella se volvió más brillante, luego aún más brillante. Para 1782, había alcanzado la 2ª magnitud y se había convertido en una de las estrellas notables de la constelación. Los astrónomos de aquella época registraron estos cambios, pero no les atribuyeron especial importancia. Las estrellas variables eran conocidas, y las fluctuaciones de brillo no parecían extraordinarias. Todo cambió en 1837. Ese año, Eta Carinae comenzó a ganar brillo rápidamente. Se volvía más y más brillante, como si alguien estuviera girando lentamente el dial de un reflector celestial. Para 1843, ocurrió lo impensable. La estrella se convirtió en la 2ª más brillante de todo el cielo nocturno, cediendo solo ante Sirio. Pero Sirio está a solo 8 años luz de nosotros. Eta Carinae, a 7500 años luz. Esto significaba que su luminosidad real era simplemente monstruosa. Este evento entró en la historia de la astronomía como la Gran Erupción. Y no duró un instante, ni un día, ni una semana. Continuó durante casi 20 años. Durante 20 años, la estrella ardió con un brillo que parecía imposible según todas las leyes de la física de aquel tiempo. ¿Qué había sucedido? Para entender esto, necesitamos descubrir qué es realmente Eta Carinae. Y aquí es donde se pone interesante. Eta Carinae no es una estrella. Es un sistema binario compuesto por 2 estrellas masivas que orbitan una alrededor de la otra en una trayectoria elíptica muy alargada. La estrella principal, que los astrónomos llaman Eta Carinae A, es una hipergigante azul con una masa de aproximadamente 100 a 150 masas solares. Su compañera, Eta Carinae B, es más pequeña pero aún enorme, de 30 a 80 masas solares. Pero espera, ¿150 masas solares?
¿Es eso siquiera posible? Durante mucho tiempo, se pensó que no. Existía el llamado límite de Eddington, un límite teórico de masa estelar por encima del cual la presión de radiación desde el interior debería desgarrar la estrella. Este límite se estimaba en aproximadamente 120 a 150 masas solares. Eta Carinae se balancea justo en este límite, y posiblemente incluso lo excede. Y aquí yace el primer misterio. ¿Cómo puede existir una estrella con tal masa? ¿Por qué no se ha despedazado? La respuesta es que constantemente pierde masa. Eta Carinae está literalmente evaporándose hacia el espacio. Su viento estelar, el flujo de partículas cargadas que todas las estrellas emiten, es tan poderoso que cada año pierde una masa equivalente a aproximadamente una milésima parte de la masa del Sol. Esto puede parecer poco, pero en 1.000.000 de años, eso ya son 1.000 masas solares. Y tales estrellas viven solo unos pocos millones de años. Es como si una persona perdiera 1 kilogramo de peso cada día. No puedes durar mucho así, pero incluso este constante viento estelar no explica lo que ocurrió durante la gran erupción. Entonces, Eta Carinae expulsó de 10 a 40 masas solares de material al espacio, y lo hizo no gradualmente, sino en apenas unas décadas. Esta fue una eyección catastrófica que creó una de las estructuras más hermosas y misteriosas de todo el universo, la nebulosa del homúnculo. Si alguna vez has visto fotografías de Eta Carinae tomadas por el telescopio espacial Hubble, seguramente habrás notado los 2 enormes lóbulos anaranjados rojizos que se asemejan a un reloj de arena o a una pequeña figura humana. De ahí el nombre homúnculo. Esta estructura es consecuencia directa de la gran erupción. El material expulsado se expande a unos 600 kilómetros por segundo y ya ha alcanzado un tamaño de casi un año luz. Un año luz. Esa es la distancia que la luz recorre en un año. Aproximadamente 10 billones de kilómetros. Y todo este espacio está lleno de gas y polvo expulsados desde las profundidades de una estrella moribunda. Pero, ¿por qué la eyección tiene una forma tan extraña? ¿Por qué 2 lóbulos en lugar de una esfera? Aquí nos acercamos a uno de los misterios más intrigantes de Eta Carinae, el papel de su estrella compañera. Eta Carinae B orbita alrededor de la estrella principal con un periodo de aproximadamente 5 años y medio. Pero esta órbita no es circular, está muy alargada. En el punto más cercano, que los astrónomos llaman periastro, las 2 estrellas se aproximan tanto que la distancia entre ellas es de solo aproximadamente 1 unidad astronómica y media, menos que la distancia del Sol a Marte. En el punto más lejano, el apoastro, se separan hasta 30 unidades astronómicas, correspondiendo aproximadamente a la órbita de Neptuno. Cada 5 años y medio, cuando las estrellas se acercan, ocurre algo dramático. El poderoso viento estelar de ambas estrellas colisiona, creando ondas de choque con temperaturas de decenas de millones de grados. Estas colisiones generan poderosa radiación de rayos X que los astrónomos detectan con telescopios espaciales. Pero lo más extraño ocurre directamente durante el periastro. Durante aproximadamente 3 meses, la emisión de rayos X del sistema prácticamente desaparece. Los astrónomos llaman a esto el mínimo de rayos X o evento espectroscópico. El último de estos eventos ocurrió en 2020. El próximo se espera en 2025. ¿Qué causa este eclipse? La versión más probable es que durante el acercamiento, la compañera se sumerge en el denso viento estelar de la estrella principal, que absorbe la radiación de rayos X de la onda de choque. Pero los detalles de este proceso siguen siendo objeto de debate. Volvamos a la forma de la nebulosa del homúnculo. ¿Por qué es bipolar? Una hipótesis conecta a esto precisamente con la naturaleza binaria del sistema. Durante la gran erupción, la interacción entre las 2 estrellas pudo haber dirigido la eyección principalmente a lo largo de los polos del sistema de rotación, creando la característica forma de reloj de arena.
Un disco ecuatorial de material más denso impidió la eyección en esa dirección, y la materia se precipitó hacia donde la resistencia era menor, hacia los polos. Pero también hay versiones más exóticas. Algunos investigadores sugieren que el sistema una vez contuvo no 2 sino 3 estrellas, y la gran erupción fue el resultado de una fusión catastrófica de 2 de ellas, mientras que la tercera, la actual compañera, permaneció en su órbita. Esto explicaría tanto la colosal energía de la eyección como su extraña forma. Pero sea cual sea la verdadera causa, el resultado es evidente. Eta Carinae está rodeada por una nube en expansión de su propio material, y esta nube continúa ofreciendo sorpresas. En 2005, los astrónomos descubrieron alrededor del homúnculo otra estructura mucho más antigua, las llamadas eyecciones externas. Estas son huellas de una eyección anterior que ocurrió hace aproximadamente 1000 años. Y más allá, rastros aún más tenues de eyecciones que se remontan miles de años. Esto significa que la gran erupción del siglo XIX no fue un evento único. Eta Carinae ha experimentado catástrofes similares repetidamente. Parece pulsar, desprendiendo periódicamente capas y acumulando tensión de nuevo. ¿Por qué sucede esto? Para responder esta pregunta, necesitamos mirar al corazón mismo de la estrella y entender qué procesos ocurren allí. Eta Carinae está en una etapa tardía de su evolución. A pesar de tener probablemente solo unos pocos millones de años, un bebé según estándares estelares, ya ha consumido una porción significativa de su combustible nuclear. Las estrellas masivas viven rápido y mueren jóvenes. Cuanto mayor es la masa de una estrella, más rápido quema hidrógeno en su núcleo y más corta es su vida. Nuestro Sol brillará establemente durante otros 5.000 millones de años. Eta Carinae, con su masa, vivirá solo unos pocos millones de años en total, y la mayor parte de ese tiempo ya ha quedado atrás. Cuando una estrella agota el hidrógeno en su núcleo, comienza a quemar helio, un producto de la fusión del hidrógeno. Cuando se acaba el helio, carbono, luego oxígeno, neón, silicio. Cada etapa sucesiva transcurre cada vez más rápido. Si la etapa del hidrógeno toma millones de años, la etapa del silicio dura solo unos días. Al final de esta cadena, se forma un núcleo de hierro. Y aquí llega el final, porque la fusión nuclear del hierro no libera energía, la absorbe. El núcleo de la estrella pierde la fuente de presión que lo mantenía protegido del colapso gravitatorio. Y sobreviene la catástrofe. En fracciones de segundo, el núcleo implosiona. Las capas externas de la estrella se precipitan hacia adentro a decenas de miles de kilómetros por segundo. Rebotan del núcleo comprimido y se lanzan de vuelta hacia afuera. La estrella explota. Esto se llama supernova. Pero en el caso de Eta Carinae, todo podría ser aún más dramático. Con masas superiores a 140 masas solares, la explosión puede ser tan poderosa que la estrella no deje tras de sí ni una estrella de neutrones ni un agujero negro. Es completamente destruida. Tales eventos se llaman supernovas de inestabilidad de pares. Ocurren cuando los fotones en el núcleo de una estrella supermasiva se vuelven tan energéticos que comienzan a convertirse en pares electrón-positrón. Esto reduce la presión dentro de la estrella y desencadena un colapso catastrófico. Un escenario alternativo es una hipernova, una explosión acompañada por chorros relativistas estrechos, jets, y el más poderoso estallido de rayos gamma. En cualquier caso, cuando Eta Carinae explote, será un espectáculo que la humanidad jamás olvidará. ¿Cuán brillante será esta explosión? Según varias estimaciones, el brillo aparente podría alcanzar magnitud -7 a -10. Para comparación, la luna llena tiene un brillo de aproximadamente magnitud -12. Esto significa que Eta Carinae será visible incluso de día. Se convertirá en la supernova más brillante en la historia de la astronomía observacional.
Pero también hay malas noticias. Si la explosión está acompañada por un estallido de rayos gamma, y si uno de los jets está dirigido hacia la Tierra, las consecuencias podrían ser catastróficas. La radiación gamma puede destruir la capa de ozono de la atmósfera, dejando al planeta indefenso ante los rayos ultravioleta del Sol. Esto llevaría a una extinción masiva comparable con las mayores catástrofes en la historia de la vida en la Tierra. ¿Suena aterrador? No te apresures a construir un búnker. Afortunadamente, el eje de rotación del sistema de Eta Carinae está orientado aproximadamente a 45 grados de la línea que lo conecta con la Tierra. Esto significa que incluso si la explosión produce jets, lo más probable es que nos pasen de largo. Veremos un grandioso espectáculo de luz, pero la radiación mortal no nos tocará. Muy probablemente. El problema es que no podemos estar absolutamente seguros de esto. El eje de rotación del sistema podría cambiar como resultado de la interacción entre las estrellas, o nuestros cálculos podrían contener errores, o la física de las hipernovas podría deparar sorpresas. Y otro detalle desagradable, no sabemos exactamente cuándo sucederá esto. Los astrónomos dicen que la explosión podría ocurrir en cualquier momento dentro del próximo 1.000.000 de años. Esto suena reconfortante hasta que te das cuenta de que cualquier momento incluye mañana, y la próxima semana, y el próximo año. Además, dada la distancia de 7.500 años luz, la luz de la explosión nos llegará 7.500 años después de que ocurra. Esto significa que Eta Carinae podría haber explotado en tiempos de los antiguos sumerios, y simplemente aún no hemos recibido esa información. Cada noche, cuando los residentes del hemisferio sur miran hacia la constelación de Carina, ven luz que abandonó el sistema hace 7.500 años. Ven el pasado y el presente, posiblemente una espectacular explosión, ya ha sucedido, y la luz de ella está corriendo hacia nosotros a través del vacío cósmico a 300.000 kilómetros por segundo. Pero dejemos los escenarios apocalípticos y volvamos a lo que podemos estudiar aquí y ahora. Eta Carinae no es solo un objeto de observación. Es un laboratorio único para estudiar los procesos más extremos del universo. Usando su ejemplo, los científicos prueban teorías de evolución estelar, investigan mecanismos de pérdida de masa, estudian interacciones en sistemas binarios e intentan entender qué sucede con las estrellas en el límite de su posible existencia. Y cada año ofrecen nuevas sorpresas. En 2019, un grupo de investigadores publicó resultados de muchos años de observaciones que mostraban algo inesperado. Eta Carinae se está volviendo más brillante. Después de la gran erupción de mediados del siglo XIX, la estrella gradualmente se oscureció, ocultándose tras nubes de polvo que ella misma había creado. A principios del siglo XX, apenas era visible a simple vista, pero en las últimas décadas, la tendencia se ha invertido. De 1998 a 2019, el brillo de Eta Carinae aumentó casi 10 veces. Y esto no es una fluctuación, es una tendencia constante. La estrella parece estar emergiendo de la sombra. ¿Qué significa esto? Una versión es que el polvo que rodea a la estrella se está dispersando gradualmente, permitiéndonos ver más luz directa. Otra es que la propia estrella está experimentando otro periodo de actividad. Quizás estamos observando la preparación para una nueva erupción. Los datos del telescopio espacial Hubble muestran que la estructura de la nebulosa del homúnculo está cambiando ante nuestros propios ojos. Puntos brillantes destellan y se apagan. Filamentos se expanden y colisionan. Es como ver una grabación en cámara lenta de una explosión, excepto que la explosión ocurrió hace 180 años y estamos observando sus consecuencias en tiempo real. Particularmente interesante es la región central de la nebulosa, donde se oculta la propia estrella. Durante mucho tiempo, fue prácticamente inaccesible para las observaciones en el rango óptico debido al denso velo de polvo.
pero los telescopios infrarrojos e interferómetros nos han permitido mirar a través de este manto. Lo que los astrónomos vieron resultó ser más complejo de lo esperado. Alrededor de la estrella principal, se descubrió una estructura compleja de flujos de gas y ondas de choque. El viento estelar de Eta Carinae colisiona con el viento estelar de la compañera, creando una zona turbulenta con temperaturas de decenas de millones de grados. Esta colisión produce radiación de rayos X que detectan los observatorios orbitales. Pero lo más asombroso es que la escala de esta interacción cambia con el periodo orbital. Cada 5 años y medio, cuando las estrellas se acercan, todo el sistema experimenta una crisis. La emisión de rayos X primero se intensifica, luego cae abruptamente. Las líneas espectrales en el rango óptico sufren cambios dramáticos. Algo sucede dentro de este infierno ardiente, pero exactamente que permanece incierto. En 2020, ocurrió otro acercamiento estelar, el 12º desde el descubrimiento de la periodicidad en 1997, y por primera vez en la historia, fue observado con todo el arsenal de instrumentos modernos, los telescopios espaciales Hubble y Chandra, interferómetros terrestres, radiotelescopios y espectrógrafos ópticos de todo el mundo. Los resultados aún se están analizando, pero los datos preliminares ya han mostrado algo interesante. El sistema no se está comportando exactamente como predijeron los modelos. El mínimo de rayos X llegó antes de lo esperado. Algunas líneas espectrales cambiaron de manera impredecible. Quizás la estrella compañera penetró más profundamente en la atmósfera de la estrella principal que en acercamientos anteriores. O la estructura del viento estelar ha cambiado. Eta Carinae continúa sorprendiendo. Pero alejémonos de los detalles técnicos y consideremos preguntas más globales. ¿Por qué esta estrella es tan importante para la astronomía? ¿Qué puede decirnos sobre el universo en su conjunto? El asunto es que objetos como Eta Carinae son rarezas cósmicas. En nuestra galaxia, que contiene varios cientos de miles de millones de estrellas, los objetos de esta clase se pueden contar con los dedos de una mano. Las hipergigantes azules con masas superiores a 100 masas solares son fenómenos excepcionales. Y las hipergigantes azules en sistemas binarios que experimentan erupciones catastróficas. Eso es un caso absolutamente único. Estudiando Eta Carinae, obtenemos información invaluable sobre cómo se forman y evolucionan las estrellas más masivas del universo. Y estas estrellas juegan un papel crítico en la ecología cósmica. Las estrellas masivas son fábricas de elementos pesados. En sus profundidades, ocurre fusión termonuclear que transforma hidrógeno en helio, helio en carbono, carbono en oxígeno, y así sucesivamente a través de la tabla periódica hasta el hierro. Y durante la explosión de supernova, se crean elementos aún más pesados: oro, platino, uranio. Cada átomo de oxígeno que respiras fue creado en las profundidades de una estrella masiva hace miles de millones de años. Cada átomo de calcio en tus huesos, cada átomo de hierro en tu sangre. Todo esto es ceniza estelar, expulsada al espacio durante explosiones de supernovas. Literalmente estamos hechos de estrellas. Y cuando Eta Carinae finalmente explote, esparcirá una nueva porción de elementos pesados por el cosmos. En millones de años, este material se convertirá en parte de nubes de gas y polvo de las cuales nacerán nuevas estrellas y planetas. Quizás en uno de esos planetas, algún día surgirá vida. Y los seres vivos que aparezcan allí estarán parcialmente compuestos de átomos que una vez pertenecieron a Eta Carinae. Este es un pensamiento asombroso. Una estrella que ahora arde a 7500 años luz de nosotros, algún día se convertirá en parte de algo nuevo. La muerte de una estrella es siempre el nacimiento de otra cosa. Pero las estrellas masivas afectan su entorno no solo a través de su muerte. Incluso durante su vida, son las fuentes de energía más poderosas, dando forma a la estructura del medio interestelar.
Eta Carinae se encuentra en el corazón mismo de una vasta región de formación estelar conocida como la nebulosa de Carina. Esta es una de las guarderías estelares activas más grandes de nuestra galaxia. Aquí, entre remolinos de gas y polvo, se están formando miles de nuevas estrellas, desde pequeñas enanas rojas hasta nuevas gigantes. Y Eta Carinae ejerce una influencia colosal en este proceso. Su radiación ultravioleta ioniza el gas circundante, creando el característico brillo rojizo de la nebulosa. Su viento estelar barre el material, formando cavidades y burbujas. Sus eyecciones anteriores crearon ondas de choque que comprimen el gas y desencadenan la formación de nuevas estrellas. Eta Carinae es simultáneamente destructor y creador. Aniquila las nubes de gas a su alrededor mientras desencadena el nacimiento de nuevos astros. La nebulosa de Carina es un lugar de asombrosa belleza. Si pudieras transportarte allí en una nave espacial, ante ti se abriría una imagen que es imposible describir con palabras. Columnas colosales de gas y polvo, iluminadas desde dentro por jóvenes estrellas calientes. Arcos brillantes de ondas de choque. Glóbulos oscuros, capullos densos dentro de los cuales se están formando nuevos soles. Y en el centro de toda esta magnificencia, el punto cegadoramente brillante de Eta Carinae, rodeado por el resplandor fantasmal del homúnculo. Este es un espectáculo que valdría cualquier viaje. Desafortunadamente, un viaje a Eta Carinae es imposible para nosotros. Incluso la velocidad de la luz. El viaje tomaría 7.500 años. En nuestras naves espaciales actuales, cientos de millones de años. Pero tenemos telescopios. En las últimas décadas, nuestras capacidades para observar Eta Carinae se han expandido radicalmente. El telescopio espacial Hubble nos permitió ver los más finos detalles de la estructura del homúnculo. El observatorio de rayos X Chandra capturó radiación de colisiones de vientos estelares. Los telescopios infrarrojos Spitzer y Herschel mostraron la distribución de polvo alrededor del sistema. Los interferómetros terrestres nos permitieron resolver detalles en la región central inaccesibles para telescopios ordinarios. Y esto es solo el comienzo. En los próximos años, entrarán en servicio nuevos instrumentos que transformarán nuestra comprensión de Eta Carinae. El telescopio espacial James Webb, con su sensibilidad sin precedentes en el rango infrarrojo, nos permitirá mirar a través del velo de polvo directamente a la superficie de la estrella. El telescopio extremadamente grande en Chile con un espejo de 39 metros de diámetro podrá distinguir detalles de unas pocas unidades astronómicas a la distancia de Eta Carinae. Estamos entrando en una edad dorada de investigación de este asombroso sistema. Pero, ¿sabes qué es lo más interesante? A pesar de todos nuestros telescopios y modelos computacionales, Eta Carinae continúa planteando preguntas que no podemos responder. ¿Por qué ocurrió la gran erupción? Sí, sabemos que la estrella expulsó una enorme masa de material. Pero, ¿qué exactamente desencadenó este proceso? ¿Fue el resultado de inestabilidad interna? ¿O de colisión con la compañera? ¿O de fusión con una tercera estrella? Los modelos dan diferentes respuestas y ninguno de ellos explica todos los hechos observados. ¿Cuál es la masa exacta de cada estrella? Esto puede parecer una pregunta simple, pero la respuesta sigue siendo ambigua. Las estimaciones de la masa de la estrella principal varían de 100 a 150 masas solares, una dispersión del 50%. Para la compañera, la incertidumbre es aún mayor. ¿Cuál es el verdadero mecanismo de los mínimos periódicos de rayos X? Hemos estado observando este fenómeno durante un cuarto de siglo, pero su naturaleza física todavía se debate. Y la pregunta principal, ¿cuándo y cómo morirá? ¿Explotará como una supernova ordinaria? ¿O como una hipernova con estallido de rayos gamma? ¿O como una supernova de inestabilidad de pares, sin dejar nada tras de sí? ¿O, también posible, colapsará directamente en un agujero negro,
sin un destello brillante? No lo sabemos. Y este no saber es parte de lo que hace a Eta Carinae tan cautivadora. La ciencia no es una colección de respuestas preparadas. Es un proceso de investigación constante, de asombro constante, de confrontación constante con lo desconocido. Y Eta Carinae es uno de los ejemplos más brillantes de cuánto en el universo permanece más allá de nuestra comprensión. Pero alejémonos de las tecnicidades y pensemos en el panorama más amplio. ¿Por qué esta estrella es importante para la humanidad? ¿Qué puede decirnos sobre nosotros mismos? Para los pueblos antiguos del hemisferio sur, los aborígenes australianos, los maoríes de Nueva Zelanda, las tribus sudafricanas, la constelación de Carina era parte del paisaje nocturno mucho antes de que los europeos dirigieran por primera vez sus telescopios hacia ella. Cada cultura tenía sus propios mitos y leyendas conectados con estas estrellas. Curiosamente, en algunas tradiciones del cielo austral se han preservado menciones de estrellas variables, objetos que cambiaban su brillo a lo largo de una vida humana. Quizás entre ellas había recuerdos de erupciones anteriores de Eta Carinae, aquellas cuyas huellas ahora vemos como las capas externas de la nebulosa. Los astrónomos europeos le prestaron atención seria por primera vez a principios del siglo XIX. John Herschel, hijo del famoso William Herschel que descubrió Urano, pasó varios años en Sudáfrica catalogando estrellas y nebulosas del cielo austral. Él observó el comienzo de la gran erupción y dejó registros detallados de los cambios de brillo de la estrella. Para 1843, cuando Eta Carinae alcanzó el pico de su brillo, se había convertido en una sensación entre los astrónomos de todo el mundo. Nadie podía explicar cómo una estrella a esa distancia podía brillar tan intensamente. La física de aquella época simplemente no permitía tal posibilidad. Este fue uno de esos momentos en la historia de la ciencia cuando la naturaleza nos muestra cuán incompletas son nuestras teorías. Después de 1843, el brillo comenzó a caer. La estrella gradualmente se oscureció, ocultándose tras una nube de polvo en expansión. Para la década de 1870, había caído por debajo de la visibilidad a simple vista. Parecía que el espectáculo había terminado, pero los astrónomos no la olvidaron. A lo largo de todo el siglo XX, Eta Carinae permaneció como un objeto de observación intensa. Con cada nuevo instrumento, desde placas fotográficas hasta sensores SD, desde telescopios terrestres hasta observatorios espaciales, aprendíamos más sobre ella. En 1968, se obtuvo la primera imagen infrarroja, mostrando que la estrella está rodeada por una extensa nube de polvo caliente. En la década de 1990, el telescopio espacial Hubble tomó las famosas imágenes del homúnculo que se convirtieron en la tarjeta de presentación de este objeto. En 1997, se descubrió la periodicidad en los cambios espectroscópicos, lo que llevó a comprender la naturaleza binaria del sistema. Cada década trajo nuevos descubrimientos. Y no hay razón para creer que este proceso se detendrá. Ahora, en el siglo XXI, estamos en el umbral de una nueva era en el estudio de Eta Carinae. Nuevos telescopios, nuevos métodos de análisis, nuevos modelos computacionales. Todo esto nos permite hacer preguntas que antes parecían imposibles. Por ejemplo, ¿podemos predecir la explosión? Teóricamente, posiblemente. Varios años o incluso meses antes del colapso del núcleo, deberían ocurrir cambios en la estrella que se reflejarán en su apariencia. Aumento de luminosidad, cambios espectrales, intensificación del viento estelar. Si observamos Eta Carinae lo suficientemente de cerca, podríamos notar estos precursores, pero podríamos no notarlos. Nuestros modelos podrían resultar incompletos, o la estrella podría comportarse inesperadamente. Por eso precisamente es tan importante continuar las observaciones. En 2019,
Un grupo internacional de astrónomos lanzó un proyecto para el monitoreo continuo de Eta Carinae usando una red de telescopios alrededor del mundo. El objetivo es no perder ningún cambio, por insignificante que parezca, porque cualquier cambio podría ser la primera señal de que la estrella está entrando en la etapa final de su vida. Y si vemos estas señales, tendremos tiempo de prepararnos. Dirigir todos los telescopios a ese punto del cielo, registrar cada detalle, convertirnos en testigos de uno de los eventos más espectaculares en la historia de la astronomía. Este será un momento que entrará en los libros de texto por milenios. Pero incluso si la explosión no ocurre durante nuestra vida, y dados los tiempos astronómicos, eso es bastante probable. Estudiar Eta Carinae seguirá siendo un empeño importante y fascinante, porque esta estrella es una ventana a la física extrema. Es una oportunidad de ver procesos normalmente ocultos de nosotros en profundidades inaccesibles del espacio. Es una oportunidad de probar nuestras teorías en el límite de su aplicabilidad. Y finalmente, es simplemente hermosa. Hay una belleza especial en los objetos que existen en el límite de lo posible, en sistemas que se balancean entre la vida y la muerte, en fenómenos que desafían nuestra comprensión. Eta Carinae es uno de tales fenómenos. Nos recuerda que el universo es mucho más extraño, más complejo y más asombroso de lo que podríamos imaginar sentados en nuestro pequeño planeta alrededor de una estrella amarilla ordinaria en las afueras de una galaxia espiral ordinaria. Pero este planeta ordinario dio origen a seres que aprendieron a mirar las estrellas, que construyeron telescopios y naves espaciales, que crearon física y matemáticas para entender lo que ven. Y algún día, los descendientes de estos seres quizás viajen a otras estrellas. Tal vez se encuentren mundos nacidos de las cenizas de Eta Carinae. Tal vez se encuentren allí otra vida, vida que también consiste en materia estelar, que también mira al cielo y hace preguntas. Ese es un futuro lejano, pero comienza aquí y ahora, con cada mirada al cielo nocturno, con cada pregunta sobre qué hay allá arriba. Eta Carinae Esperara ardía mucho antes de que el primer humano elevara sus ojos a las estrellas. Arderá durante mucho tiempo aún, quizás miles de años, quizás millones. O explotará mañana. No lo sabemos. Y ese no saber es precisamente lo que la hace tan fascinante. Ahora hablemos de algunos detalles que a menudo escapan la atención en los relatos populares sobre esta estrella. Comencemos con una pregunta que puede parecer simple. ¿De qué color es Eta Carinae? La respuesta es más compleja de lo que parece. La estrella misma, o más bien, ambas estrellas, es de color blanco azulado. Este es el color típico de las estrellas calientes y masivas con temperaturas superficiales de decenas de miles de kelvins. Pero prácticamente nunca vemos la estrella directamente. Lo que vemos es luz reflejada y reemitida por el polvo y gas circundantes. Y el polvo cambia el color. Absorbe la luz azul más fuertemente que la roja, por lo que la estrella nos parece más roja de lo que realmente es. Este fenómeno se llama enrojecimiento interestelar, y en el caso de Eta Carinae es especialmente fuerte debido al denso entorno. Como resultado, en las fotografías el homúnculo aparece anaranjado rojizo, aunque la estrella en su interior es cegadoramente azul. Otra pregunta interesante: ¿por qué la nebulosa del homúnculo tiene una estructura bipolar tan clara? Ya hemos discutido la posible influencia de la segunda estrella y el disco ecuatorial, pero hay detalles más sutiles. Si miras de cerca las imágenes de alta resolución, notarás que dentro de cada uno de los dos grandes lóbulos hay estructuras aún más pequeñas, arcos, filamentos, nudos. Estas estructuras probablemente surgieron de la no uniformidad en la eyección original. El material no salió en un flujo uniforme sino en series de pulsos. Cada pulso creó su propia capa, y ahora estas capas se superponen, creando una imagen compleja de capas. Además,
La velocidad de expansión de diferentes partes de la nebulosa difiere. El material en los polos se mueve más rápido que el material más cerca del ecuador. Esto crea una especie de efecto de estiramiento. Los lóbulos se vuelven cada vez más alargados con el tiempo. También es interesante que la nebulosa no es simétrica. El lóbulo sureste difiere ligeramente del noroeste en forma y brillo. Esto puede indicar asimetría en la eyección original, posiblemente relacionada con la influencia de la estrella compañera o con la no uniformidad en el viento estelar. Otro misterio es el llamado pequeño homúnculo. Esta es una estructura más pequeña ubicada dentro del gran homúnculo, orientada aproximadamente perpendicular a su eje. Fue descubierta en 2003 y todavía carece de una explicación satisfactoria. Quizás son huellas de algunas eyecciones locales no relacionadas con la gran erupción. Quizás se formaron como resultado de la interacción con la estrella compañera. Quizás es una ilusión óptica causada por peculiaridades de la reflexión de luz en el polvo. No lo sabemos. Este es otro punto en la larga lista de preguntas sin resolver. Hablemos de cómo se mide la distancia a Eta Carinae. 7.500 años luz. Esta estimación migra de artículo en artículo. Pero, ¿de dónde vino? ¿Y cuán confiable es? Medir distancias en astronomía es todo un arte. Para estrellas cercanas, se usa el método del paralaje, midiendo el diminuto cambio en la posición de una estrella contra el cielo causado por el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Pero a distancias de miles de años luz, el paralaje es demasiado pequeño para medirlo incluso con los instrumentos más precisos. Para Eta Carinae, se usó un método diferente: medir la tasa de expansión de la nebulosa del homúnculo. Conocemos el tamaño angular de la nebulosa por las observaciones. Sabemos cuánto tiempo ha pasado desde la gran erupción. Si medimos la velocidad de expansión a través del desplazamiento Doppler de las líneas espectrales, podemos calcular cuán lejos debe estar el objeto para que el tamaño angular corresponda al tamaño lineal. Este método se llama el método de la nebulosa en expansión y dio una estimación de aproximadamente 7.500 años luz. Pero hay matices. La velocidad de expansión no es la misma en diferentes partes de la nebulosa. La forma de la nebulosa no es una esfera perfecta. La orientación relativa a la línea de visión no se conoce con alta precisión. Todos estos factores introducen incertidumbre en la estimación de la distancia. Mediciones recientes usando el telescopio espacial Gaia, un observatorio especializado para medir paralajes estelares, dieron un valor algo diferente. Según algunas estimaciones, Eta Carinae podría estar algo más cerca, aproximadamente 6.500 años luz. La diferencia puede parecer insignificante, pero afecta las estimaciones de luminosidad y masa. Si la estrella está más cerca, es menos brillante y menos masiva de lo que pensábamos. Esto podría cambiar nuestra comprensión de su estado evolutivo y de cuán pronto explotará. Las discusiones sobre la distancia continúan. Este es otro ejemplo de cómo en astronomía, incluso los parámetros básicos pueden seguir siendo objeto de debate. Ahora hablemos de la temperatura. La temperatura superficial de la estrella principal se estima en aproximadamente 15 a 20.000 kelvins. Para comparación, la temperatura superficial del Sol es de aproximadamente 6.000 kelvins. Eta Carinae es de 2 a 3 veces más caliente. Pero esta es la temperatura de la fotosfera, la superficie visible de la estrella. En el interior, la temperatura es mucho más alta. En el núcleo, donde ocurren las reacciones termonucleares, la temperatura alcanza cientos de millones de grados. Y en la zona donde colisionan los vientos estelares de los dos componentes, la temperatura se eleva a decenas de millones de kelvins. Eso es suficiente para que el gas emita radiación de rayos X. Las observaciones de rayos X son una de las herramientas clave para estudiar la interacción en este sistema binario.
Fueron precisamente los cambios en el flujo de rayos X los que permitieron establecer el periodo orbital y entender la geometría de la colisión de vientos estelares. Curiosamente, durante el mínimo de rayos X, cuando las estrellas están más cerca, la radiación no solo se debilita, sino que prácticamente desaparece. Esto indica que la zona de la onda de choque queda completamente sumergida en material denso que absorbe toda la radiación de rayos X. Los detalles de este proceso todavía se están modelando y discutiendo, pero el panorama general está claro. Cada 5 años y medio, el sistema experimenta un episodio dramático de interacción cuyas consecuencias registramos con nuestros instrumentos. Volvamos a la cuestión de la masa. ¿Por qué es tan importante la masa de Eta Carinae? Porque la masa determina el destino de una estrella. Las estrellas con masas menores a 8 masas solares terminan sus vidas de manera relativamente pacífica. Expulsan sus capas externas y se convierten en enanas blancas. Este es el futuro de nuestro Sol. Las estrellas con masas de 8 a aproximadamente 25 masas solares explotan como supernovas de tipo 2 y dejan tras de sí estrellas de neutrones, objetos diminutos y superdensos del tamaño de una ciudad pero con la masa del Sol. Las estrellas con masas de 25 a aproximadamente 40 masas solares también explotan como supernovas pero dejan tras de sí agujeros negros. Pero lo que sucede con estrellas con masas superiores a 100 masas solares, eso ya es el reino de la especulación teórica, porque tales estrellas son muy pocas y ninguna de ellas ha explotado aún ante nuestros ojos. Eta Carinae cae precisamente en este rango. Su destino es terra incógnita para la astrofísica. Según un modelo, una estrella de tal masa debería experimentar una explosión de inestabilidad de pares. Esto sucede cuando los fotones en el núcleo se vuelven tan energéticos que comienzan a convertirse en pares electrón-positrón. Esto reduce la presión, el núcleo se contrae, las reacciones termonucleares se aceleran bruscamente, y la estrella o bien se desgarra completamente o expulsa una porción significativa de masa y continúa existiendo, hasta el siguiente episodio de inestabilidad. La gran erupción puede ser precisamente tal episodio. No la explosión final, sino un destello intermedio, un presagio de la catástrofe venidera. Según otro modelo, Eta Carinae puede colapsar directamente en un agujero negro, sin destello brillante, sin explosión, simplemente desapareciendo silenciosamente del universo observable. Tales eventos se llaman supernovas fallidas, y pueden ocurrir más frecuentemente de lo que pensábamos. ¿Cuál escenario se desarrolla? Lo sabremos solo cuando suceda, o cuando alguien construya un modelo lo suficientemente preciso para predecir el resultado. Pero por ahora, los modelos dan diferentes respuestas. Y esto no es un defecto de la ciencia, es una señal de que estamos en la vanguardia del conocimiento, donde la certeza aún no se ha alcanzado. Hablemos de las perspectivas observacionales. El próximo acercamiento de los componentes del sistema se espera en 2025. Debería ocurrir alrededor de mediados de año. Este será el 13º periodo de observación del periastro desde el descubrimiento de la periodicidad. Los astrónomos se están preparando para este evento con anticipación. Se están desarrollando programas de observación. Se está asignando tiempo de telescopio. Se están planificando campañas conjuntas usando múltiples instrumentos. El objetivo es obtener los datos más completos posibles sobre lo que sucede durante el acercamiento. ¿Cómo cambia la emisión de rayos X? ¿Cómo se transforma el espectro? ¿Hay cambios en la estructura de la nebulosa? Cada nuevo periodo de observación proporciona datos adicionales que permiten refinar modelos y comprender mejor la física del sistema. Y quién sabe, quizás esta vez veremos algo completamente inesperado. Tal vez la estrella finalmente decida darnos una verdadera sorpresa. Aunque, honestamente, la verdadera sorpresa sería la explosión. Y esa muy probablemente no la veremos en el futuro previsible. Pero en astronomía,
Nunca puedes estar seguro. Volvamos a la cuestión de cuán peligrosa es Eta Carinae para la Tierra. Ya hemos dicho que si la explosión produce un estallido de rayos gamma dirigido hacia nosotros, las consecuencias podrían ser catastróficas. Pero, ¿cuán probable está el escenario? Comencemos con el hecho de que no todas las supernovas producen estallidos de rayos gamma. Según el entendimiento actual, los estallidos de rayos gamma están asociados con la formación de agujeros negros de rápida rotación en los núcleos de estrellas en colapso. Esto requiere condiciones especiales: alta masa del núcleo, rotación rápida, cierta composición química. Eta Carinae es un buen candidato para estas condiciones, pero está lejos de ser seguro que todo se alinee perfectamente. La estrella puede haber perdido demasiado momento angular a través de su masivo viento estelar, o el núcleo podría no ser lo suficientemente masivo, o podría suceder algo completamente diferente. Una explosión de inestabilidad de pares, por ejemplo, que no produce estallido de rayos gamma. Incluso si ocurre un estallido de rayos gamma, los jets no están necesariamente dirigidos hacia nosotros. Ya hemos dicho que el eje de rotación del sistema está orientado en un ángulo significativo respecto a la línea hacia la Tierra. Esto reduce la probabilidad de impacto. Pero miremos el problema desde otro ángulo. ¿Cuán cerca tendría que estar un estallido de rayos gamma para que sus consecuencias fueran catastróficas? Según varias estimaciones, la distancia crítica es de varios cientos a varios miles de años luz. Eta Carinae se encuentra justo en el borde de este rango, 7.500 años luz. Esto significa que incluso si un jet está apuntado directamente hacia nosotros, las consecuencias podrían no ser tan terribles como a menudo se describe en artículos populares. Sí, la capa de ozono sufriría. Sí, habría aumento de radiación ultravioleta, pero esto podría no llevar a una extinción masiva. Más bien, a estrés ecológico que la biosfera podría manejar. Por supuesto, estas son especulaciones. Nunca hemos observado un estallido de rayos gamma a tal distancia y no sabemos exactamente cuáles serían las consecuencias. Pero definitivamente no hay razón para el pánico. Además, la probabilidad de que esto suceda durante nuestra vida es extremadamente pequeña. Incluso si Eta Carinae explota dentro de los próximos 1000 años, ya una estimación optimista, la probabilidad de que suceda en los próximos 100 años es de aproximadamente 10%. Y eso asumiendo que la explosión es inevitable dentro del próximo milenio, lo cual tampoco es seguro. Así que sí, Eta Carinae es una bomba de tiempo cósmica. Pero tiempo es la palabra clave. Por estándares humanos, está muy significativamente retrasada. Esto no significa que no debamos estudiarla. Al contrario, cuanto más sabemos, mejor preparados estamos para cualquier escenario. Pero definitivamente no hay necesidad de temerla. Hablemos de algo más agradable, de la belleza. Eta Carinae es uno de los objetos más fotogénicos del universo. Imágenes de la nebulosa del homúnculo adornan portadas de libros, pósters, fondos de sitios web científicos. Pero, ¿qué la hace tan hermosa? Primero, el color. El brillo anaranjado rojizo contra el espacio negro crea un contraste dramático. Esto no es accidental. El color está determinado por la temperatura de polvo y las características de dispersión de la luz. Pero nuestro cerebro lo percibe como algo estéticamente atractivo, cálido y majestuoso. Segundo, la forma. La estructura bipolar con dos lóbulos simétricos crea una sensación de orden en medio del caos. Es como una mariposa o un reloj de arena. Patrones reconocibles que a nuestro cerebro le encanta encontrar en el mundo que nos rodea. Tercero, los detalles. A alta resolución, se ven finos filamentos, nudos, arcos en la nebulosa, compleja estructura interna que podrías examinar infinitamente, encontrando siempre nuevos elementos. Y finalmente, la historia.
Saber que esta belleza nació de una catástrofe, que es el resultado de una explosión estelar, que en el interior se oculta un astro moribundo. Todo esto añade profundidad y significado a la impresión estética. La belleza del espacio no es solo placer visual, es la belleza de la comprensión. Cuando miramos una fotografía de Eta Carinae y sabemos que ante nosotros hay evidencia de procesos físicos colosales que ocurren a escalas que nuestra mente apenas puede comprender, entonces la belleza se convierte en algo más. Esta es la belleza del conocimiento, la belleza de la ciencia. Y esta es quizás la lección más importante que Eta Carinae puede enseñarnos. El universo no está obligado a ser hermoso. No está obligado a ser comprensible. No está obligado a cumplir con nuestras expectativas y esperanzas. Pero es hermoso, comprensible y asombroso. No porque alguien lo hizo así, sino porque aprendimos a ver y entender. Cada vez que un astrónomo apunta un telescopio a un objeto distante, realiza un acto de creación de significado. Transforma fotones sin sentido en conocimiento. Se conecta con el universo. Y Eta Carinae es uno de esos hilos que nos conectan. Arderá durante muchos años más, o explotará mañana. Nos sorprenderá, o resultará más aburrida de lo que pensábamos. Será hermosa, porque hemos aprendido a ver la belleza. Y nos recordará quiénes somos, seres que miran las estrellas y hacen preguntas. Esto comenzó hace millones de años, cuando nuestros ancestros lejanos elevaron por primera vez sus ojos al cielo nocturno y se preguntaron, ¿qué hay allá arriba? Y continúa hasta hoy, cuando apuntamos telescopios espaciales a un pequeño punto en la constelación de Carina. Eta Carinae es una pregunta cuya respuesta aún buscamos. Y quizás en esta búsqueda reside el sentido de lo que hacemos.